¿Dios protege a Israel de Irán? El mundo está al borde, y tú lo sabes. Mientras Irán e Israel se enfrentan en una peligrosa danza de poder, y Estados Unidos entra en escena como un actor clave, una antigua pregunta vuelve a cobrar vida. ¿Está Dios, una vez más, protegiendo a Israel? No sería la primera vez. Hace siglos, Persia, el antiguo Irán, intentó destruir a Israel no una, ni dos, sino 4 veces. Y en cada intento, la intervención divina fue innegable. Pero lo que muchos desconocen es que esas historias no fueron solo relatos del pasado, fueron profecías vivas. Advertencias. Señales. Ecos de un futuro que podría estar repitiéndose ahora mismo. Sin embargo, esto nos lleva a una verdad aún más incómoda. Una pregunta que incluso muchos creyentes prefieren ignorar. ¿Sigue siendo Israel el pueblo elegido por Dios hoy? ¿Y si el verdadero Israel no es lo que parece? Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar romperá paradigmas, sacudirá tu fe y te revelará una verdad que pocos tienen el valor de proclamar. Prepárate. Esta no es solo una historia geopolítica, es una batalla espiritual que te involucra más de lo que crees. Antes de continuar, si eres nuevo aquí, por favor suscríbete a nuestro canal. Es una excelente manera de apoyarnos y motivarnos a crear más contenido de calidad. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha protegido a Israel de Irán en 4 momentos clave. Y, sorprendentemente, la primera intervención ocurrió antes de que el imperio persa siquiera existiera. Sí, antes de que Israel fuera esclavizado, Dios ya había nombrado al rey persa que usaría para liberar a su pueblo más tarde. Dios intervino para detener un complot dentro de Persia que buscaba exterminar al pueblo judío, y también protegió a su profeta Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones en la región que hoy llamamos Irán. Pero el cuarto evento aún no ha ocurrido. Está registrado en los escritos de los profetas y pertenece a los tiempos finales, una profecía que afirma que un poder dominante de la tierra de Irán y sus aliados marcharán contra Israel para destruirlo. Este será el intento final y también la intervención final, porque Dios promete que en ese día defenderá a su pueblo con fuego, terremotos y gloria. Todo esto nos lleva de vuelta al inicio de nuestro viaje. Comencemos por entender estos 4 momentos bíblicos, porque solo entonces comprenderemos lo que está por venir. La profecía de Isaías 45. Mucho antes de que Jerusalén fuera destruida por Babilonia, antes de que el templo fuera incendiado y el pueblo de Judá llevado al exilio, Dios ya había elegido al hombre que cambiaría el curso de la historia. Sorprendentemente, este hombre no era judío. No era un profeta ni un descendiente de David. Era un extranjero, un rey persa. 150 años antes de la caída de Jerusalén, el profeta Isaías escribió una profecía que muchos en su época no podían comprender. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomo por la diestra para someter ante el naciones, aunque tú no me conoces. Ciro, un nombre que no aparecía en ningún linaje de Israel ni pertenecía al pueblo elegido por Dios. Un líder nacido en Persia, del actual Irán, una nación que ni siquiera era considerada un imperio dominante en ese momento. Pero, a los ojos de Dios, Ciro ya había sido elegido para un propósito específico, liberar a su pueblo del cautiverio. Increíblemente, Dios lo llamó su ungido, un título normalmente reservado solo para los reyes de Israel. ¿Por qué haría esto Dios? ¿Por qué el Dios de Israel seleccionaría a un rey pagano de un imperio distante para cumplir sus planes? A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que no está limitado por fronteras humanas. Puede usar a quien elija, incluso a aquellos que no lo conocen, para cumplir sus propósitos eternos. La profecía era clara, el libertador elegido por Dios para su pueblo sería un rey persa. Eso fue exactamente lo que ocurrió. En el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén durante 18 largos meses. La ciudad resistió, pero el pueblo sucumbió gradualmente al hambre y la desesperación. No había pan, ni agua fresca, y el templo mismo se convirtió en un lugar de dolor y luto. Finalmente, los muros cayeron, y las tropas babilónicas irrumpieron con furia. La ciudad fue arrasada, el templo de Salomón destruido, los tesoros sagrados saqueados y llevados a Babilonia como botín. Sedequías,
el último rey de Judá, intentó escapar por la noche a través de una brecha en el muro, pero fue capturado cerca de Jericó. Su castigo fue brutal, lo obligaron a presenciar la ejecución de sus hijos y luego le sacaron los ojos. Ciego y encadenado, fue llevado cautivo, marcando el trágico final de Judá. A partir de ese momento, comenzó el exilio. Miles de judíos fueron deportados a Babilonia. Durante 70 años, vivieron como extranjeros en una tierra ajena, rodeados de templos paganos, lenguas desconocidas y costumbres extrañas. Su sufrimiento no fue solo físico o cultural, sino también espiritual. El templo ya no existía, el sacerdocio había cesado, y muchos se preguntaban si Dios los había abandonado para siempre. Con cada generación nacida en el exilio, se alejaban más de Jerusalén, más de la tierra prometida, más del pacto. Pero, mientras el pueblo sufría en Babilonia, Dios ya estaba poniendo en marcha su plan en una tierra distante, al este del Éufrates, donde un nuevo poder comenzaba a levantarse, Persia. Hasta entonces, Persia había permanecido oculta bajo la sombra de imperios más grandes. Pero su pueblo era resistente, disciplinado y altamente capacitado en la guerra, brillante en estrategia. Entre ellos creció un niño destinado a alterar el curso de la historia para siempre. Su nombre era Ciro. Ciro era hijo de Cambises, rey de Persia, y de Mandane, princesa del imperio Medo. Un príncipe con sangre real de dos naciones, Persa y Meda. Desde joven, Ciro fue entrenado en estrategia, política y conquista. Y, al llegar a la edad adulta, marchó a la batalla. Ciro conquistó las tribus del norte, sometió a Lidia, la tierra del oro, y finalmente avanzó hacia su objetivo más ambicioso, Babilonia. Pero la caída de Babilonia no fue una guerra, sino una humillación. Los soldados persas de Ciro desviaron el río Éufrates, se colaron por los canales y tomaron la ciudad sin derribar un solo muro. Babilonia cayó en una sola noche. El gran imperio que había esclavizado a Israel fue derrotado sin luchar, cumpliendo la visión de Isaías. Ciro, emperador del mundo, un hombre que nunca había pisado Jerusalén y que adoraba a otros dioses, hizo algo que ningún rey se había atrevido a hacer antes, emitió un decreto de libertad. Declaró que el pueblo judío era libre, que podía regresar a Jerusalén, reconstruir el templo y adorar a su Dios. Y aún más, el rey persa devolvió los tesoros sagrados que antes habían sido robados y les proporcionó oro, plata y madera para restaurar el culto al Dios de Israel. ¿Por qué lo hizo? Según Esdras 1, Ciro actuó porque comprendió que el Dios del cielo mismo le había encomendado esa misión. Se cree que el profeta Daniel, que aún vivía y servía en la corte real persa, le mostró a Ciro las antiguas escrituras de Isaías. Al ver su propio nombre profetizado un siglo antes, Ciro entendió que su reinado no era una mera coincidencia. Aunque no se convirtió al judaísmo, reconoció que era un instrumento de algo mucho más grande y obedeció humildemente. Así comenzó el regreso. Miles de judíos partieron hacia su tierra natal. Hombres ancianos lloraron al ver los cimientos del nuevo templo, mientras que los jóvenes, nacidos en el exilio, apenas sabían lo que Jerusalén significaba. Pero sintieron que estaban volviendo a casa. El culto fue restaurado, la fe se reavivó, y la historia de Israel, aparentemente terminada, comenzó de nuevo. Todo gracias a un decreto firmado por un rey que nunca pisaría el templo que ayudó a reconstruir. Ciro no era un creyente. Era un siervo inconsciente. Pero Dios no buscaba devoción, sino cumplimiento. Y a través de Ciro, la promesa se mantuvo. Las profecías de Daniel sobre Persia. Daniel había llegado a Babilonia siendo solo un niño, arrancado de su tierra natal durante las primeras deportaciones bajo el reinado invasor de Nabucodonosor. Había presenciado la caída de Jerusalén con sus propios ojos, y sin embargo, se mantuvo puro, rechazando los manjares del rey y permaneciendo fiel a su identidad. Con los años, Daniel se convirtió en una figura clave en el corazón del imperio más temido de su época. Descifró sueños que nadie más podía entender, reveló misterios ocultos para los reyes y sobrevivió a traiciones, conspiraciones y purgas en la corte. Pero también fue el profeta que predijo la caída de Babilonia incluso antes de que sucediera. En el capítulo 5 de su libro, Daniel relata la noche en que Babilonia cayó ante el rey Ciro.
El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, organizó un banquete fastuoso para 1000 nobles. En su arrogancia, ordenó a los sirvientes que trajeran los vasos sagrados del templo de Jerusalén, tesoros robados durante la invasión. Bebió vino de ellos, alabó a dioses de oro, plata y bronce, y se burló abiertamente del Dios de Israel. Entonces ocurrió lo impensable. De repente, una mano invisible apareció, grabando palabras ardientes en la pared del palacio real: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, contado, contado, pesado, dividido. El salón se paralizó de terror. Los sabios no tenían idea de qué hacer, así que llamaron a Daniel. Daniel fue llevado ante el rey, con una voz firme y sin temor a la autoridad humana, reveló el significado del mensaje: Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, el juicio cayó. Los ejércitos de Ciro ejecutaron su astuto plan, desviaron el río Eufrates, que fluía por la ciudad, y entraron por los canales ocultos. No hubo lucha, ni batalla. Babilonia cayó sin resistencia, y Belsasar fue asesinado esa misma noche. Daniel lo había previsto, lo había declarado y lo vio cumplirse exactamente como lo había dicho. Babilonia, el imperio más poderoso de su tiempo, el opresor del pueblo de Dios, desapareció en una noche. Persia ahora se alzaba como el nuevo poder dominante. Pero la caída de Babilonia no fue solo el fin de un imperio. Confirmó con detalle exacto las palabras de un profeta y marcó el inicio de la restauración para el pueblo de Dios. Sin embargo, la historia de Daniel no terminó con la caída de Babilonia. De hecho, este fue el comienzo de su capítulo más definitorio. Cuando Ciro tomó el control del imperio, puso a Darío el Medo como gobernante de Babilonia. Impresionado por la sabiduría de Daniel, Darío lo nombró uno de los 3 administradores principales del reino. Esto despertó envidia entre los hombres del palacio. Lo odiaban por su lealtad e integridad, así que idearon un plan. Sabían que no encontrarían corrupción en Daniel, pero también sabían que nunca dejaría de orar a su Dios. Convencieron al rey de emitir un decreto: durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios excepto al rey. Quien desobedeciera sería condenado a muerte. Daniel escuchó el decreto, pero decidió no esconderse. Prefirió morir orando que vivir en silencio. Abriendo las ventanas de su casa, como siempre lo hacía, se arrodilló y oró mirando hacia Jerusalén. Sus enemigos habían estado esperando este momento. Rápidamente fueron al rey y acusaron a Daniel de violar el decreto. Cuando el rey Darío escuchó esto, un profundo temor lo sacudió. Intentó desesperadamente salvar a Daniel, buscando una solución hasta el anochecer. Pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Con el corazón destrozado, Darío ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Pero, mientras la piedra sellaba el foso, el rey pronunció palabras que resonarían a través de los siglos: que tu Dios, a quien sirves con constancia, te rescate. Esa noche, mientras los leones rondaban en la oscuridad, Dios protegió a su profeta. Cuando las bestias hambrientas comenzaron a rodear a Daniel, un ángel descendió al foso. Las bocas de los leones se cerraron, y sus rugidos se silenciaron. Al amanecer, Darío corrió hacia el foso. Con el corazón palpitante, llamó con voz temblorosa: Daniel, ¿tu Dios ha podido salvarte? Desde la oscuridad, una voz firme respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Darío cayó de rodillas y ordenó que la piedra fuera removida. Daniel salió sin un solo rasguño. Transformado por el milagro que había presenciado, el rey no solo restauró a Daniel en su posición, sino que también pronunció un rápido juicio. Los hombres que habían conspirado contra Daniel fueron arrojados al foso junto con sus familias. Esta vez, los leones se abalanzaron al instante, devorándolos antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. Profundamente conmovido, el rey Darío emitió un nuevo decreto: el Dios de Daniel es el Dios viviente. Su reino no será destruido, y su dominio permanece para siempre. Con eso, un rey del imperio persa declaró la grandeza del Dios de Israel. Pero Persia no fue solo el imperio que liberó al pueblo judío del exilio.
También fue el lugar donde su existencia misma estuvo una vez pendiendo de un hilo. El libro de Esther. Décadas después de la caída de Babilonia, innumerables judíos seguían dispersos por todo el vasto imperio persa. Aunque Ciro había permitido el regreso a Jerusalén, no todos emprendieron el viaje. Miles de familias se establecieron en ciudades persas, adaptándose a costumbres extranjeras y leyes desconocidas. Y eso los hizo vulnerables. Fue entonces cuando uno de los momentos más oscuros, pero también más milagrosos, de la historia judía se desarrolló, la historia de Esther. El escenario era Susa, la capital del imperio persa, gobernada por el rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I. En el tercer año de su reinado, Jerjes decidió destronar a la reina Vasti. Para encontrar una nueva reina, organizó un concurso, reuniendo a las jóvenes más hermosas de todo su reino. Entre ellas estaba Esther, una joven judía huérfana criada en secreto por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que pertenecía al pueblo de Israel. Esther era discreta, sabia y obediente, y aunque no era de sangre real, Dios la había elegido. Esther fue llevada al palacio, y, después de un largo periodo de preparación, fue presentada al rey. Contra todo pronóstico, el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres. Colocó la corona real sobre su cabeza, y así, una humilde y desconocida mujer judía se convirtió en la reina de Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Pero mientras Esther vivía en el palacio, un hombre peligroso ascendió al poder, Amán, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos de Israel. Cuando Amán vio que Mardoqueo, el tío de Esther, se negaba a inclinarse ante él, se llenó de odio. No bastaba con castigar a un solo hombre, en su lugar, conspiró para exterminar a todo el pueblo judío en el imperio. Amán manipuló al rey, tomó posesión de su anillo de sello y emitió un decreto real con autoridad oficial. En un día específico, todos los judíos serían masacrados y sus propiedades confiscadas. No bastaba con castigar a Mardoqueo. Amán convenció al rey de autorizar un edicto que ordenaba la aniquilación de todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños, en todas las provincias, desde India hasta Etiopía. Este fue el primer intento sistemático en la historia de destruir al pueblo elegido por Dios, firmado y sellado por el trono persa. Era un genocidio legalizado. Persia, el imperio que una vez les había dado refugio, estaba a punto de convertirse en su verdugo. Parecía el fin. Los judíos no podían escapar ni luchar. No tenían ejército. Solo quedaba una esperanza, y ella estaba en lo más profundo del palacio real. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, envió un mensaje urgente a Esther: ¿quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este? Era una invitación al valor, un llamado a reconocer que Dios no la había puesto allí por casualidad. Y Esther eligió arriesgarlo todo. Entró en la presencia del rey sin ser invitada, un acto castigado con la muerte. Pero Jerjes escuchó su súplica. En un banquete lleno de silencio, Esther reveló la verdad oculta: ella era judía, y su pueblo estaba a punto de ser exterminado por culpa de Amán. La respuesta fue rápida. Furioso por haber sido engañado, el rey ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero eso no fue todo. Decretó que los judíos tenían derecho a defenderse el día en que serían atacados. Lo que estaba destinado a ser una masacre se convirtió en una gran victoria. El pueblo de Dios sobrevivió, rescatado por una mujer valiente colocada precisamente en el lugar correcto en el momento exacto. Una vez más, Dios usó a Persia, el actual Irán, no como un enemigo, sino como el escenario de su propósito divino. Porque, incluso cuando el peligro surge desde dentro, Dios ya ha posicionado sus instrumentos. Aunque su pueblo era extranjero en una tierra lejana, lo que hoy llamamos Irán, Dios protegió al pueblo de Israel. Pero la conexión bíblica de Irán no está completamente en el pasado. Todavía hay otro evento por desarrollarse, algo descrito vívidamente en uno de los libros proféticos más misteriosos de las Escrituras. La profecía de Gog y Magog, un eco del fin. En los días más sombríos del exilio, cuando Israel parecía borrado del mapa de la esperanza y sepultado bajo ruinas, cadenas y lágrimas, Dios no guardó silencio. Allí, en medio de la desesperación babilónica, lejos de su tierra y con el corazón quebrado,
el profeta Ezequiel recibió una visión que estremecería los cimientos de la historia. Jerusalén había caído. El templo ardía como un testimonio del juicio. La tierra prometida parecía haber sido olvidada. Pero lo que Dios le mostró no era una mirada al pasado, ni una promesa para su momento presente. Era algo mucho más inquietante. Una ventana al futuro. Una advertencia que atravesaría siglos y llegaría hasta nuestros días, hablándonos al oído cuando el mundo nuevamente se tambalea. Ezequiel vio levantarse a un líder oscuro y enigmático, Gog, príncipe de Magog. Y tras él, una coalición imparable, Persia, el actual Irán, junto con Cus, Fut y otras naciones del norte. Una alianza forjada con un solo objetivo, aniquilar a Israel. Avanzarían como una tormenta, cubriendo la tierra con su sombra. Ejércitos incontables marcharían hacia una Jerusalén desprevenida, aparentemente en paz, sin muros, sin defensas. Y en el clímax del peligro, cuando todo parezca perdido, Dios alzará su voz. Mi furor subirá a mi rostro, y en el fuego de mi ira, hablaré. Entonces ocurrirá lo impensable. Terremotos sacudirán la tierra. Fuego y azufre caerán del cielo. Caos, confusión y destrucción envolverán a Gog y sus aliados. No por el brazo de ningún ejército humano, sino por la mano soberana del Dios Altísimo. Esta no fue una metáfora. No fue un consuelo simbólico para un profeta herido. Fue una revelación profética precisa, y muchos creen que aún está por cumplirse. Y ahora, cuando vemos a Irán y a sus aliados alzando su voz, movilizando fuerzas, y dirigiendo su odio hacia Israel, surge una pregunta escalofriante. ¿Estamos viendo el inicio del cumplimiento de esta profecía? ¿Están los primeros pasos de Gog y Magog resonando ya en nuestro mundo? Pero incluso más profundo que eso, hay una pregunta que lo cambia todo. Si Israel ya no fuera el pueblo elegido de Dios, ¿por qué lo defendería? ¿Por qué habría una promesa tan clara de intervención divina? ¿A quién protege Dios, si ya no tiene un pueblo? La respuesta a esa pregunta no solo redefine nuestra comprensión profética, sino que podría revelar una verdad que muchos han querido enterrar. Dios no ha terminado con Israel. Y su promesa, sigue viva. ¿Sigue siendo Israel el pueblo elegido por Dios? Pocas preguntas dividen tanto al mundo cristiano como esta. Para algunos, Israel perdió su lugar cuando rechazó al Mesías. Para otros, la Iglesia ha sustituido completamente a Israel como el nuevo pueblo de Dios. Pero más allá de opiniones y doctrinas humanas, hay una pregunta que debemos hacernos con absoluta honestidad. ¿Qué dice realmente la Biblia? Para entenderlo, debemos regresar al principio. Dios no eligió a Israel por casualidad, ni por mérito. Fue una elección soberana, sellada con un pacto eterno hecho con Abraham. En Génesis 12, Dios declara: Haré de ti una nación grande, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este pacto no era temporal. Era sagrado, perpetuo, inquebrantable. Y más adelante, Dios reafirma esta promesa no solo con Abraham, sino con todas sus generaciones. A lo largo de la historia, Israel fue llamado a ser luz entre las naciones, portador de revelación divina. Y entonces, llegó el Mesías. Jesús. No a otra nación, no a otro pueblo, sino precisamente a Israel. Pero tal como lo registra el apóstol Juan. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Este rechazo fue profundo, sí. Fue doloroso. Pero no fue el final. El apóstol Pablo, en Romanos 11, lo explica con claridad. ¿Tropezaron para caer definitivamente? De ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. El plan de Dios no fue cancelado, sino ampliado temporalmente. Israel fue puesto en pausa, no descartado. Porque el pacto con Abraham nunca fue revocado. Dios no miente. Dios no olvida. Dios no falla. Pero entonces, ¿quiénes forman hoy el pueblo de Dios? La Escritura distingue dos realidades que no se contradicen, sino que se complementan.
Israel físico, los descendientes naturales de Abraham. Israel espiritual, todos los que han puesto su fe en Cristo, judíos y gentiles. Pablo lo resume en Gálatas 3 y 29. Si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Jesús no vino a borrar la identidad de Israel, sino a cumplirla, redimirla, expandirla. Y Pablo nos da una imagen poderosa para entenderlo, el olivo. Israel es el tronco original. Algunas ramas naturales fueron desgajadas por incredulidad. Y en su lugar, Dios injertó ramas silvestres, los gentiles creyentes. Pero el tronco sigue siendo el mismo. Y el plan, sigue en marcha. No seas altivo, advierte Pablo, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. La inclusión no reemplaza, injerta. La gracia no borra, redime. Y el propósito de Dios no se cancela, se despliega en etapas. Y aquí viene la verdad más impactante. Dios todavía tiene un plan específico para Israel como nación. No se trata de una interpretación moderna ni de una agenda política. Está escrito, con claridad, en Romanos 11 y 26. Y luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. No algunos. No simbólicamente. Todo Israel. Y esta promesa futura resuena con la visión profética de Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Un pueblo que parecía muerto, olvidado, disperso. Pero que, por el poder del Espíritu de Dios, vuelve a la vida. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, una visión de muerte y resurrección. Imagina la escena más sombría que puedas concebir, un valle interminable, cubierto de huesos humanos secos, quebradizos y blanqueados por el sol del desierto. No hay vida, ni sonido, ni esperanza. Solo el eco del pasado y la sombra de una tragedia olvidada. En medio de este paraje desolador, Dios lleva a Ezequiel, el profeta, a presenciar algo extraordinario. Lo imposible está a punto de suceder. Ezequiel observa con asombro este cementerio abierto, y entonces Dios le hace una pregunta desconcertante. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Desde una lógica humana, la respuesta sería un rotundo no. Pero Ezequiel, con reverencia, responde. Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios le ordena hacer lo impensable. Profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Con obediencia, Ezequiel pronuncia las palabras. Y en ese instante, algo asombroso ocurre. Un sonido empieza a surgir, primero leve, luego creciente. Un estruendo invade el valle. Los huesos comienzan a agitarse, a juntarse, hueso con hueso. Aparecen tendones, músculos, piel, y ante sus ojos, cuerpos completos toman forma. Lo que era muerte empieza a parecer vida. Pero aún falta algo esencial, el aliento. Dios vuelve a hablar. Profetiza al Espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel proclama, y entonces un viento poderoso, el Espíritu de Dios, desciende sobre ese ejército de cuerpos. Uno por uno se levantan, vivos, firmes, llenos de fuerza. La visión se completa, lo que estaba irremediablemente muerto ahora, es un ejército restaurado. Entonces, Dios revela el mensaje detrás de esta visión. Estos huesos representan a toda la casa de Israel. Dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, estamos perdidos. Pero yo abriré vuestros sepulcros, os traeré a vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor. Este valle no era una metáfora vacía, sino una poderosa declaración profética. El pueblo de Israel, disperso, humillado y aparentemente olvidado por siglos, es comparado con esos huesos. Pero Dios nunca revocó su promesa. El cumplimiento comenzó. El 14 de mayo de 1948, contra toda probabilidad, Israel resurgió como nación después de casi 2,000 años de exilio. Huesos que se unieron. Hijos dispersos que volvieron al hogar. Un cumplimiento parcial de Ezequiel 37.
Sin embargo, la restauración completa, la espiritual, aún está pendiente. Israel ha regresado a su tierra, pero aún no ha reconocido plenamente al Mesías. Las Escrituras profetizan que llegará ese día. Mirarán al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, Zacarías 12:10. Será un despertar nacional sin precedentes, cuando el pueblo de Dios vea con nuevos ojos a aquel que rechazaron. Una historia reflejada en la parábola del hijo pródigo. Jesús ya había retratado esta restauración en su parábola del hijo pródigo. Aunque el hijo se apartó, el padre jamás dejó de amarlo. Así también, Israel regresará, y será recibido con brazos abiertos. Durante los primeros siglos, Jerusalén fue el corazón del cristianismo. Desde allí se expandió el Evangelio. Pero con el surgimiento del Islam, muchas de esas ciudades cristianas, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, fueron transformadas. Iglesias se convirtieron en mezquitas, y los cristianos pasaron a ser una minoría en su propia tierra. Este cambio fue gradual, pero profundo. El llamado del muezín reemplazó las campanas. El idioma árabe desplazó las lenguas sagradas del cristianismo. La región entera se transformó, y con ello, la influencia cristiana se desvaneció. Israel y la profecía actual. Hoy, Israel sigue en el centro del escenario profético. Las tensiones con Irán, los conflictos regionales, las alianzas cambiantes, todo parece encajar dentro del rompecabezas profético. ¿Podrían estos ser los preludios del cumplimiento final? La respuesta de la Biblia es clara: sí, Israel sigue siendo el pueblo elegido. Dios no ha abandonado a su pueblo ni ha olvidado su pacto con Abraham. Pero la elección no significa salvación automática. Solo hay un camino hacia Dios, Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El gran misterio de Dios. Israel no ha sido reemplazado, sino preservado. La historia aún no ha terminado. Está en pausa. Pero un día, cuando se complete la entrada de los gentiles, todo Israel será salvo, no por su sangre ni por su historia, sino por la misma gracia que salvó a millones de gentiles. Ese día será glorioso. El velo será quitado. Israel reconocerá a Jesús como su Redentor, y el Valle de los Huesos Secos no solo será un capítulo de la historia antigua, sino el reflejo eterno de un Dios que resucita lo que el mundo ha dado por muerto. ¿Por qué judíos y árabes han estado en guerra durante siglos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Medio Oriente parece estar atrapado en un ciclo interminable de conflicto, odio y destrucción? La raíz de esta guerra no es simplemente política o territorial. Es espiritual, y comenzó hace miles de años, con una historia de dos hermanos, Isaac e Ismael. Uno fue el hijo de la promesa, el otro, el hijo de una esclava. A Isaac se le entregó el pacto eterno. A Ismael se le concedió una gran bendición, pero quedó fuera del linaje del Mesías. Desde aquel momento, la rivalidad entre ambos no solo dividió una familia, dividió naciones, religiones y generaciones. Isaac se convirtió en el padre del pueblo judío. Ismael, en el antepasado de muchos pueblos árabes y, más tarde, figura espiritual del Islam. Así nació un conflicto que no ha cesado, y que aún hoy sacude al mundo entero. Si quieres comprender por qué Israel y el mundo árabe han vivido enfrentamientos durante siglos, necesitas mirar más allá de las noticias y volver a la raíz, la palabra de Dios. No se trata solo del pasado, sino del futuro. Un futuro donde la justicia, la redención y la verdad de Dios traerán el cierre definitivo a esta guerra milenaria. Dale like, comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza, y no olvides suscribirte. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia.